Hola, este es el vídeo 2 del año 0 del confinamiento. Seguimos con nuestro tema del anciano. En el vídeo pasado habíamos hablado de los criterios de fragilidad, del concepto de este anciano que empieza a tener problemas y en cualquier momento se puede transformar en un paciente institucionalizado. ¿Vale? Hoy quiero incluir los criterios de Freud, que no tienen mucha importancia, pero uno es clave para muchas preguntas que no tienen necesariamente que ver con el anciano, sino que es un criterio habitual de desnutrición. Para Freud se tienen que cumplir 3 criterios de estos 5 para considerar al anciano un individuo frágil. Y el primero de ellos es el importante. Significa una pérdida de peso. Una pérdida de peso de carácter involuntario, es decir, no provocado por una dieta intencionada. Esa pérdida de peso tiene que ser superior a 5 kilos. Pero el criterio fundamental es este 5%. Cuando una persona pierde el 5% de su peso corporal en un periodo de 6 meses a un año, indica desnutrición, malnutrición. Para Freud el periodo es un año, pero para la definición de desnutrición el periodo son 6 meses. Nunca olvidéis que una pérdida no intencionada del 5% del peso corporal se considera un criterio de desnutrición. Los otros 4 factores, pues, uno, estamos en una pérdida de fuerza física. Normalmente se explora apretando las manos con instrumentos y significa que tiene una pérdida importante de su fuerza prensora, hasta un 20% de pérdida, ¿vale? Perdón, a partir de ese 20%. Después tenemos el cansancio. La persona se agota al hacer actividades que antes podía realizar sin problema. Aquella cuesta larga, aquella caminata que hacía todos los días, ¡buah!, hoy ya no puede con ella. ¿Vale? La lentitud de la marcha disminuye su velocidad al andar. Tiene que andar con más lentitud. Tiene que tardar más tiempo en recorrer esas pequeñas distancias. Aumenta en un 20% el tiempo que normalmente conseguía cuando recorría una pequeña distancia. Y luego tenemos una disminución de la actividad física. La disminución de la actividad física tiene un indicador que nos puede extrañar un poquito, pero es como si pensáramos en un coche con gasolina. Si nosotros llenamos el depósito de un coche con gasolina y recorremos una cierta distancia, lo lógico es que los niveles de esa gasolina bajen. Pues si nosotros comparamos la comida a la gasolina, resulta que cuando necesitamos comer menos, significa que nos movemos menos, gastamos menos, tenemos menos actividad física. Por lo tanto, una reducción importante del consumo de calorías semanales, una reducción de hasta el 20% de lo normal, indicaría que hace mucha menos actividad. Recordad que en las personas mayores lo normal es perder un 15% de sus necesidades calóricas con respecto a la edad adulta. Si yo tengo cualquiera de estos factores, no soy frágil,
pero si tengo 3, sí lo soy. Y por favor, recordar el del 5% del peso corporal. Ahora vamos a entrar en el apartado de las teorías del envejecimiento. Aquí, primero hay que advertir, estamos hablando de un tema del que hay, si no me equivoco mucho, 8 millones de teorías, 500 y pico en la última reestructuración. Por lo tanto, cuando hay muchas teorías, ninguna es cierta. Pueden explicar cambios parciales. La pregunta más importante inicialmente consiste en el campo en el que se elaboran estas teorías. Así que tenemos teorías que explican un deterioro fisiológico, un deterioro del funcionamiento de los órganos, como causa del envejecimiento. El segundo grupo de teorías es aquel que habla de un deterioro del metabolismo, de un deterioro químico, bioquímico del organismo. A veces las teorías fisiológicas y las teorías bioquímicas se asocian con el término teorías biológicas. El segundo, si entendemos como primero las teorías biológicas, el segundo tipo de teorías son las teorías genéticas, que son las más importantes. Y el tercero son las teorías psicosociales. Estas no explican por qué envejecemos. Estas explican por qué las personas mayores se comportan de esa forma tan particular. Por qué las personas mayores se comportan como mayores. Por lo tanto, nunca aplicaremos estas teorías para explicar, pues, por qué no doy pasos más largos, por qué me canso más, por qué tengo deterioros orgánicos. ¿Vale? Os aconsejo que en este tema estudiéis pocas teorías, que os suenen, en primer lugar, las fisiológicas. ¿Qué podemos decir? En primer lugar, los órganos se deterioran, deterioro orgánico. En segundo lugar, nuestro sistema inmune se deteriora y por lo tanto funciona mal, debilitando a todo el organismo. Teoría del debilitamiento. En tercero, llevamos tantos años machacándonos para pagar Hacienda que el estrés nos causa deterioros. Eso es la teoría del estrés. La acumulación del estrés que se ha vivido en los años de la etapa de adulto. Y ahora entramos en las más importantes a nivel biológico, las teorías bioquímicas. Mucha atención a radicales libres de oxígeno. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que en el proceso oxidativo, en el proceso de oxigenación, producimos unos residuos que nos queman por dentro, que nos envenenan, que nos llenan de productos nocivos para el funcionamiento celular, que son los radicales libres. ¿Vale? Luego tiene importancia la teoría del colágeno de la hamburguesa, del burger. Este señor dice, pues que nuestras células funcionan peor porque hay más colágeno, porque hay más tejido conjuntivo del normal y perdemos esas fibras elásticas que nos mantienen tersitos. Podría ser una teoría cojonuda para la piel, pero luego para otras áreas caga un poco. Sin embargo, ha sido preguntada varias veces. Luego tenemos las teorías que sostienen que producimos sustancias de desecho y de hecho si cogemos un corazón y lo diseccionamos comprobamos que hay depósitos de sustancias de desecho que se llaman lipofucsina y esas sustancias de desecho se acumulan en tanta cantidad que deterioran el funcionamiento orgánico. Y luego, que este deterioro intracelular se debe a que la matriz gelificada intracelular
se está llenando de sustancias que la hacen densa y que impiden los trasvases de productos, las reacciones metabólicas normales. Y por último, la de siempre. Somos viejos porque nuestras células son viejas. Y ahora entramos en las que a mi modo de ver son las más importantes, las teorías genéticas. Todos sabemos que cada cierto tiempo nuestro ADN se tiene que replicar. Cada cierto tiempo tenemos que hacer unas copias del ADN para que nuevas células subsisten. Cada cierto tiempo hacemos fotocopias del ADN. Y si nosotros nos ponemos a hacer fotocopias de fotocopias de fotocopias, comprobamos que la lectura de esos papeles no es fácil, está dificultada. Pues eso es lo que dice la teoría de acumulación de errores. Cada vez que reproducimos el ADN, se va cagando algún elemento de este ADN, se va deteriorando. Un pequeño error no significa nada, 2 tampoco, 5000 ya empezamos a funcionar mal. La acumulación de errores del ADN es una teoría importante. Luego otras personas dicen, no, tenemos fecha de caducidad. Nuestro ADN tiene una fecha de caducidad. Nuestro ADN tiene el día y la hora en que tenemos que dejar de funcionar. Esa es la teoría de la programación genética. Hay otra que no he puesto aquí, que es la teoría por la cual el proceso de reparación del genoma, porque claro, todo lo que está vivo se usa y todo lo que se usa se deteriora, esa reparación del genoma empieza a fallar. Esa teoría mucha gente prefiere utilizarla para explicar los cánceres, pero como los cánceres son mucho más frecuentes en la etapa de anciano, pues también a lo mejor tiene algo que ver. Pasamos a las teorías psicosociales. Bueno, repito, solo explican la conducta del anciano. Solo explican por qué el anciano tiene esa cabezonería, esa exageración de sus rasgos más deficientes, por qué tiene esa forma tan particular de pensar. Aquí es importante que recordemos, algunos hablan de que son especiales porque les hemos quitado su papel social. Ya no son los reyes del mambo, ya son los últimos de la fila. Ya los mandamos a Benidorm para que bailen en horizontal y en vertical. Esa es la teoría de disminución del rol social. Otras teorías sostienen, tienen menos actividades, los últimos años de su etapa adulta ya eran aburridas, ya era tomar café, sentarse en el sofá, ver Sálvame, así que esto no es más que una continuación de este periodo de estilo de vida. Y luego aparece la teoría de que no se interesan. Las cosas nuevas no les importan, no quieren tener relación con ellas, no las entienden. Lo que me pasa a mí con todos estos instrumentos de ordenadores y móviles. Esa es la teoría de la desvinculación. Y por último, los viejos son viejos porque solo se relacionan con viejos. Cuando un viejo va a bailar, se va a Bolero, o a La Luna, o al Desguace de Vigo, pero solo se relacionan con viejos. Estas son las teorías del envejecimiento. Por favor, recordad, muy importantes, las teorías genéticas, los radicales libres de oxígeno, la teoría del colágeno de Buerger, muy importantes, la teoría del debilitamiento del sistema inmune, siempre lo tenemos que tener claro. Ahora entramos en una pregunta que poquito a poco ha ido entrando. Sabéis que cuando hablamos de procesos de atención al anciano, utilizamos dos términos: geriatría
y gerontología. Esta gerontología es la pregunta de examen. Voy a empezar por ella. Ha habido preguntas que nos hablaban de quién fue el que inició el uso de este término, y fue un señor que se llamaba Ilie Mechnikov, que fue el primero en utilizar este término con su significado actual. Fue el que acuñó el término gerontología. La gerontología estudia el proceso del envejecimiento, estudia cómo envejecemos y busca la manera de que este envejecimiento sea menos dañino, menos nocivo. Busca prolongar la vida y darle calidad a la vida. Él es el que acuñó aquella frase de dar más años a la vida, dar más vida a los años vividos. Cantidad y calidad, que es la noción esencial de la atención geriátrica. Más años a la vida, más vida a los años. Normalmente las preguntas de gerontología se centran en esta gerontología clínica o gerontología biológica. La gerontología social estudia, pues, el papel social, económico de los viejos, muy importante porque suelen ser los jefes de los consejos de administración. La gerontología experimental no es más que una gerontología que estudia cómo responden en experimentos estos viejos, pero la que nos importa es la que define cómo nos afecta el envejecimiento, cómo se pueden diagnosticar los problemas del envejecimiento, cómo se pueden prevenir y cómo se pueden tratar. Y no estoy hablando de enfermedades, sino de procesos normales por el envejecimiento. El otro término es geriatría, ¿vale? Si no me acuerdo mal, el término lo inventó Nassar, pero realmente la persona que más lo utilizó fue una señorita que trabajó en Inglaterra que se llamaba Warren, con W, Warren, ¿vale? No Warra, Warren, ¿vale? Y él es el que estudia cómo se manifiestan las enfermedades en los viejos. Porque todos sabemos que cuando una persona joven tiene una infección urinaria le pica la cosita. Pero cuando una persona mayor tiene una infección urinaria, pues entra en confusión, se atonta, se pone agresivo. Las enfermedades tienen clínicas diferentes en los viejos y eso es lo que estudia la geriatría. De la misma manera que las enfermedades tienen clínicas diferentes en los niños pequeños, y eso es lo que estudia la pediatría. Por lo tanto, la medicina del viejo es la geriatría, mientras que el modo en que envejecemos es la gerontología. ¿Entendido? Bien, entramos en uno de los apartados más importantes. Los cambios que se producen durante el envejecimiento. Los cambios que se producen durante el envejecimiento fisiológico, no asociado al envejecimiento patológico. ¿Comprendido? Concepto número 1. Nuestros distintos sistemas, aparatos u órganos están formados por dos tipos de células. Las células que hacen la función concreta de ese órgano y las células que mantienen a las primeras en buen estado, que le dan de comer, que la sostienen, que la protegen, que la miman, que le dan calor, que le dan biberones. Las células que hacen la función de ese órgano se llaman parénquima. Y las células que mantienen a las células del parénquima se llaman estroma. Pues una característica común a todos los cambios de las personas ancianas
es que estas células parenquimatosas disminuyen su número. Si yo estudio qué es lo que pasa en un cerebro, en un sistema nervioso central, lo primero que tengo que saber es que caen las neuronas. Si yo estudio lo que pasa en un riñón, lo primero es caen las nefronas. Si yo estudio lo que pasa en un corazón, caen los miocardiocitos. Y las poblaciones características, como las que fabrican el estímulo en el nódulo sinusal o las que lo transmiten, también caen. Eso es un concepto genérico. No hay ni una sola población celular de nuestro cuerpo que crezca salvando las grasas, porque esto es prácticamente lo único que aumenta la cantidad de grasa del cuerpo. El cuerpo pierde su carácter muscular. ¿Vale? Esto sería el fin del segundo vídeo del confinamiento. El tercero hablará de los trastornos, de los cambios del envejecimiento. Si tenéis alguna duda, WhatsApp.